Hola, buenas tardes. Aquí de nuevo, en Jueves de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigador Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la conservación del patrimonio que hemos creado todos y cada uno de los mexicanos desde hace muchos años, y cómo este quehacer se ha venido viendo afectado paulatinamente por la reducción presupuestaria. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Sindicato, y atrás del escudito morado que aparece ahorita en pantalla está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo en este periodo. En esta ocasión está con nosotros Gaby Cepeda, quien es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la sede Occidente. Tiene 35 años de experiencia en trabajos arqueológicos en campo en el INA. Trabajó en diferentes proyectos de excavación, registro, rescate, catálogo, etcétera, en Teotihuacán, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. Tiene 37 años como maestra docente en diferentes universidades del país. Ha publicado 65 artículos científicos, 5 libros y más de 200 artículos de divulgación en periódicos y revistas. Ha asistido a 92 congresos nacionales e internacionales en donde ha presentado sus investigaciones. También tiene experiencias en montajes museográficos, elaboración de videos y multimedia, y ha participado en guiones de museos regionales de sala y de sitio. En su trayectoria ha dictado alrededor de 320 conferencias. Actualmente es directora académica del proyecto arqueológico Cañada de la Virgen, donde lleva 17 años de trabajo de investigación y del cual nos hablará en esta ocasión. Gaby, bienvenida, platícanos. María Gracia, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación. La verdad, festejo que nuestro sindicato de investigadores académicos estén promoviendo este tipo de charlas y además de promovernos a nosotros mismos, pues que el público conozca nuestras investigaciones, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, en este escenario que tú has descrito de falta de presupuestos, de problemáticas con la atención al patrimonio arqueológico, pues puedo decir que Cañada de la Virgen, que es el sitio que he trabajado 17 años, fue un sitio muy privilegiado en todo el proceso de su apertura y de su investigación, y finalmente después de la apertura, pues lamentablemente lo que menos ha habido es presupuestos para investigar, ¿no? Pero bueno, le echamos las ganas y quisiera comenzar, si es posible, y si me permiten compartir pantalla, lo voy a hacer en este momento. Y bueno, pues hablé un poco, bueno, titulé la conferencia Aportaciones Sociales y Académicas porque me parece fundamental que más allá del proyecto arqueológico y del proyecto interdisciplinario, pues logramos tener toda una serie de aportaciones sociales y educativas hacia las poblaciones circundantes, y parte de la ponencia pues hablará sobre esto. Cañada de la Virgen pues se localiza cerca de 33 kilómetros de San Miguel de Allende, Guanajuato. Es de las zonas, es de la tercera zona arqueológica que se abre al público, ¿no? En un proyecto integral muy interesante, financiado por los 3 niveles de gobierno, tanto el federal, el estatal y el municipal, en todas las zonas arqueológicas, es decir, en Plazuelas, en Peralta, en el Cóporo y en Cañada de la Virgen. Este mismo modelo que se llama FIARCA es el que se aplicó a todo este largo proceso de apertura de sitios arqueológicos, de zonas, que en general tardamos casi alrededor de 10 años para poder abrirlas con su plan de manejo. En el caso de Cañada de la Virgen, bueno, pues esta sería la ubicación en donde estamos. Esta es la presa Allende, es San Miguel de Allende, y bueno, señalamos todo esto porque, bueno, este fue parte del proyecto de señalización a carretera, que se hizo como una parte fundamental de la divulgación propia de las zonas arqueológicas abiertas al público.
y a partir del punto de intersección con la carretera, pues hay 12 kilómetros para poder acceder a Cañada de la Virgen, y ahora veremos que en ese punto tenemos lo que es el Centro de Atención al Visitante. Esto es importante que la gente lo conozca. La gente llega en su carro de donde venga, de Guanajuato o de Querétaro o de donde llegue, pues entronca y su carro se queda en el Centro de Atención al Visitante, y a partir de aquí salen 2 o 3 camiones que son los que son parte del CAP, ¿no? Y llevan a la gente, pues, en esos camiones con los guías, con tanto guías acreditados, a los que nosotros les estamos acreditando cada año cursos de capacitación, y los damos de alta en ICTUR para que tengan validez académica para ellos y para que nosotros sepamos que los guías están realmente contando con una información fidedigna, ¿no? Pero al mismo tiempo van acompañados gente de comunidades, ¿no? Que los contratamos directamente nosotros, y van a acompañar a orientadores a todos los grupos que suben, y que son muchachos que viven en las comunidades aledañas a la zona arqueológica. Este es un proyecto productivo que sí realmente está en marcha. Pasamos hacia la Puerta del Gachupín. La Puerta del Gachupín es sumamente importante porque a partir de aquí inicia lo que es la propiedad privada. Una propiedad privada de 5,001 hectáreas, eran 5,017, 16 hectáreas quedan donadas el 12 de octubre del 2000 a la zona arqueológica, y se puede construir una servidumbre de paso para poder llegar al punto, hasta aquí llega el vehículo, y a partir de aquí se camina 1 kilómetro por la calzada ceremonial para llegar a Cañada de la Virgen. Esta sería vista en fotografía aérea. Este sería el centro ceremonial de Cañada de la Virgen. Ahora lo iremos viendo a detalle, el complejo A. Esta es la gran calzada, que incluso sigue la calzada va a llegar hasta las Cañadas, pero bueno, la construcción que se hace es esta. Hasta aquí llega, de la Puerta del Gachupín a este punto llega el vehículo, y a partir de aquí es zona peatonal, ¿no? Se camina a este sector y acá. Y se gestionó con la parte privada un camino de servidumbre para la parte operativa de la zona arqueológica, que en realidad es se aprecia poco en esta imagen, pero bueno, corre por aquí, ¿no? Y da la vuelta y entra uno por acá. El polígono quedó de 16 hectáreas, que es lo que está circundado, y ahora veremos que además, dentro del polígono, que es queda también un polígono de protección de 173 hectáreas, que es toda esta que estamos marcando en este punto, y las 16 hectáreas que están cercadas, que se cercaron en el 2000, y en donde, bueno, durante 10 años, pues ha sido nuestro campo de trabajo, ¿no? Y lo que esta sería aquí vemos la calzada, a este punto. Este de aquí es la servidumbre de servicio operativa, y bueno, todo lo demás, todo esto de acá es la servidumbre de paso. En términos de costos, es bastante interesante ver realmente lo que es, dónde estuvieron los dineros más caros, ¿no? Aproximadamente durante 10 años, nosotros como investigadores tuvimos un apoyo de 20 millones de pesos a lo largo de esos 10 años, los cuales permitió la contratación de un sinnúmero de investigadores, ¿no? Y por supuesto las cuadrillas de trabajadores. El camino costó 30 millones. Por eso siempre hemos dicho que salió más caro el caldo que el albóndiga, ¿no? Y desde que se abrió al público, Cañada de la Virgen se ha tratado de que logre su propia subsistencia económica a través de la taquilla, y Cañada de la Virgen lo ha logrado, pero como está dentro del fideicomiso, pues todo este dinero no va a la tesorería nacional ni va al INAH, sino se queda dentro del fideicomiso, del FIARCA, y sirve para poder apoyar a los otros sitios arqueológicos abiertos al público, o los que van en proceso de apertura. En algún momento también esta bolsa sirvió para apoyar el proyecto de protección técnica y legal del estado de Guanajuato, que es un proyecto que tiene escasos, creo, 130,000 pesos anuales, ¿no? Que lo hace pues insuficiente para la enorme cantidad de denuncias que se tienen día a día que atender, ¿no?
Entonces, bueno, dentro de lo que sería, dentro ya de lo que es no el ámbito operativo de acceso, sino propiamente lo académico, bueno, pues Cañada de la Virgen está pues en la Mesoamérica septentrional, ¿no? Forma parte, está por supuesto inmersa en esta gran fluctuación de frontera que ha sido abordada pues por numerosos investigadores, ¿no? Desde Paul Kirchhoff, que la sitúa para el siglo XVI, y pues hasta Braniff, que de pronto habla de las diversas fluctuaciones de frontera en este escenario, en donde pues Cañada de la Virgen, esto es Guanajuato, Cañada de la Virgen la tendremos asociada a este río, que es el río Laja, ¿no? Y que va a desembocar a la corriente del río Lerma, y que bueno, pues en esta parte es donde se le ha llamado la tradición bajío de patios hundidos, ¿no? Que Cañada de la Virgen, pues lo vemos acá, pues en esta enorme fluctuación, pues va a ser partícipe tanto de influencias del noroccidente como de influencias de la costa huasteca hacia el centro, pues que sigue siendo ahora sí que el centro de México, ¿no? El paso como por todas las líneas, y aquí tendríamos a una distancia de 200 kilómetros, muy poco, de Tula, ¿no? Y que va a ser de alguna manera contemporáneo a Teotihuacán, porque arranca de 540 a 1050, un poco en duda, ya estamos pensando que no llegó hasta nada más hasta 950, ya lo veremos, y entonces pues lo situaríamos a finales del clásico y principios del epiclásico, ¿no? Y sobre todo en el epiclásico, ¿no? Ya para el posclásico temprano, Cañada de la Virgen ha sido abandonada, ¿no? Ese es, perdón, ahí estamos. Este es uno de los planos de Efraín Cárdenas, en donde, bueno, pues él habla pues de todo este continuo, en donde hemos encontrado pues la presencia de patios hundidos, que sería la característica arquitectónica principal que tienen estos sitios, ¿no? En muchas ocasiones, pues, Cañada de la Virgen lo encontraríamos aquí. En ocasiones podemos ver que Cañada de la Virgen va a participar de influencias culturales del Bajío, pero en general la cuenca central del río Laja va a tener como su propia idiosincrasia, pero bueno, también lo importante de agregar en este punto es que en esta región es una región pluriétnica, pluricultural, y tenemos pues la presencia pues de matlatzincas, de purépechas, de nahuas, ¿no? De otomíes, de todo el grupo otomí pamiano, ¿no? Y bueno, y dentro, un avance que hemos hecho de ADN, que todavía no lo voy a decir, no lo voy a manejar en esta plática, pero les avanzo, les puedo adelantar que, bueno, pues hemos encontrado que de los 18 entierros que tenemos en Cañada de la Virgen, pues incluso tenemos 4 etnias representadas en esa élite, ¿no? Entonces tenemos purépecha, tenemos náhuatl, tenemos otomí y tenemos maya, un individuo, ¿no? Y ya iremos viendo más adelante, quizá la próxima que me invite, todo lo que sería este proyecto de ADN en hueso antiguo que tenemos montado con el Cinvestav, y que está dejando cosas verdaderamente apabullantes e interesantes, ¿no? Cañada de la Virgen no es un lugar que esté aislado, es un lugar que comparte, pues, un patrón de asentamiento que levantaron en su momento Luis Felipe Nieto y Balbina, es parte de su tesis de licenciatura, y bueno, pues se asocia a más de 90 asentamientos prehispánicos, y no es el único monumental ni de gran tamaño, incluso hay otros que le compiten en grandes, ahora sí que en dimensiones, y este es San Miguel Viejo, que también afortunadamente a mí me tocó hacer el polígono de protección, la tierra se donó, y tenemos este sitio donado pues al INA, y otro sitio que está aquí en Agua Espinosa, que también tenemos un polígono que lo protege, ¿no? Y bueno, en la época de Luis Felipe Nieto, él ya hizo una inicial jerarquización de sitios productores, ¿no? Entonces hay sitios productores de cal, sitios productores de minería de calcedonia, Cañada de la Virgen como productor de riolita, que ahora ya no estamos tan seguros que realmente así sea así, más bien es un productor de ideología y de calendarización, de calendarizar todos los ciclos, no solo agrarios, sino también de caza-recolección, porque pues hay que recordar que estos grupos pues siempre convivieron
con grupos cazadores-recolectores, y siempre fueron contemporáneos, ¿no? Dice, no hay una frontera así, aquí cazadores, acá agricultores, no. Es realmente algo en que hubo toda una convivencia entre ambos, ¿no? Y esto, bueno, pues este es el río Laja, esta es ya la nueva presa y todos los sitios que quedaron inundados, y entre este punto y el siguiente, pues en realidad está lo que sería la minería de basalto, que está allá en Comonfort, y que está asociado a las etapas más tempranas que registró Tita Branit para el formativo que es Chupicuaro. Cañada de la Virgen no tiene formativo, ¿no? O sea, es un sitio que va a arrancar a partir de 540. El eje de construcción, pues, es un eje que va de este a oeste, ¿no? Con el tiempo y con los años fuimos dándonos cuenta que, bueno, es un eje que está íntimamente vinculado a fechas calendáricas de pivote, ¿no? Y que ahorita las veremos, y que en el caso de Cañada de la Virgen será para el 4 de marzo, que es la fecha de pivote en donde el sol se alinea y entra atrás de la pirámide. En un principio siempre, bueno, ahorita les digo, conformado, bueno, por el complejo A, que le hemos llamado la Casa de los 13 Cielos, por encontrarse cuatro espacios, el pórtico y el basamento, que nos cuentan 13, y por el tipo de asociación mítico, simbólica, cosmológica, que nos permitió, pues, bautizarlo de esa manera. El complejo B, que también le llamamos la Casa de la Noche Más Larga, por posicionarse el sol el 21 de diciembre, justamente en ese sector. La estructura circular, que aún tenemos ciertas dudas con respecto a ella, con 2 etapas constructivas. El estanque, que es un estanque natural modificado, que es también de suma importancia la asociación de agua con este sector al norte. Y hay otra serie de complejos pequeños habitacionales que, bueno, los tenemos identificados, pero ya no se excavaron. Esto es visto desde el aire en secas, este está el estanque, entonces la circular antes de excavarse, el complejo B antes de excavarse. El complejo A tenía una primera intervención por el anterior arqueólogo Luis Felipe Nieto de todo lo que sería este sector norte, así es como casi nosotros lo encontramos, y faltaban limpiar el basamento piramidal por el lado oeste, por el lado sur, y todo lo que es la plataforma sur no estaba excavada, y es lo que me toca a mí y a mi equipo excavar este sector, el complejo B, la circular, y un palacio que se encuentra aquí, más otro complejo que está acá, que únicamente sondeamos. Bueno, algunas de las imágenes de Cañada de la Virgen, es decir, cuando empezamos a notar la importancia de las estaciones fotográficas fijas, ¿no? Que fue cuando hicimos fotografía se convirtiera en documento, en realidad es así como la metodología que abordamos, y también para que todas las fotografías pudiesen quedar como en un registro para poder trabajar el 3D, que es en parte lo estamos haciendo, ¿no? Pero también al mismo tiempo cuando nos fuimos asombrando de estas orientaciones tan precisas que nos costó muchos años, ¿no? Establecer realmente a qué se debían y qué estábamos registrando, ¿no? A veces eran simplemente casuales, como esta alineación, que no es una alineación que se repita siempre, ¿no? Que en este caso tenemos la Luna y Júpiter está arriba, está en este punto, y aquí está la Luna, y está pues justamente en el eje de simetría. O cuando tuvimos las elongaciones mayores, ¿no? Que nos tocó de estos horizontes visuales, estos horizontes astronómicos que ya explicaré, de cuando pues, este sol en realidad se posiciona o se pone en este punto, es la elongación mayor, y esa pues no se va a repetir en 8 años, ¿no? Algunos de los vuelos que pudimos lograr que nos regalaran por helicóptero, que nos permitieron, bueno, que se vislumbre que, bueno, Cañada de la Virgen está rodeada por toda una serie de cañadas, ¿no? Que además por todos lados tiene cañadas, a excepción de la parte oeste, que bueno, son microambientes en donde hasta la parte, el fondo de las cañadas hemos encontrado tabaco cimarrón, guayaba cimarrón, teocíncle no, ojalá, pero ese no, pero una cantidad de hongos, por ejemplo, que de recolecta, que son impresionantes y que sabemos que fueron bueno, utilizados en la comida de época de otoño, pues que es cuando se dan, porque bueno, registramos innumerables esporas en los contextos arqueológicos. Entonces, bueno, el programa de arqueoastronomía, pues es un programa de observaciones celestes, en donde hasta el momento hemos logrado posicionar el recorrido del Sol, de la Luna,
y hasta ahí llegaron los recursos. Estudiamos Venus un poco, pero en realidad no hemos terminado de situar el ciclo completo de Venus, ¿no? Estos pues nos hablan de que, pues nos va a indicar pues que pues estos pobladores desde épocas tempranas conocían y midieron el ciclo agrícola y el ciclo de recolecta, que es muy importante para estas regiones semidesérticas. Bueno, no es tan desértico, pero sí está como en la frontera semidesértica, ¿no? No es el Tunal Grande, pero vamos, se acerca el tipo de paisaje, aunque para Cañada de la Virgen, con los estudios de Paleopolen, sabemos que tuvimos un bosque de galería con presencias de encino, roble, hasta el pino, ¿no? Y todas las secundarias al encino, ¿no? Vamos a explicar un poquito en qué se basa este primer calendario de Horizonte. Tenemos tres, ya visto desde el este, y también tenemos calendario al oeste, y tenemos también registrado el calendario de la luna, y hoy por hoy podemos decir que en Cañada de la Virgen se manejaron todos los calendarios, es decir, el Xupowali, el Tonalpowali y los Cosijos, ¿no? Que es un calendario que parte el ciclo en 65 días y que lo tenemos representado en Monte Albán en la primera etapa, ¿no? Que no se nos hace difícil vincularnos con Monte Albán en su primera etapa porque, pues, en efecto, las lenguas otomanguianas, que son las otopames, que son las que se quedan por este lado, pues son primas hermanas de las manguianas, que son las que se van a distribuir hacia la zona de Oaxaca. Entonces, pues en realidad estamos hablando de primos hermanos, lingüísticamente hablando. Y finalmente creemos que uno de los entierros que resultó un entierro muy, muy temprano, fechado alrededor de 700, 800 años antes de Cristo, marca justamente esta separación de migración lingüística que se va a dar entre estos grupos otomanguianos, unos que se van hacia Oaxaca y otros que se quedan en estos sectores, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fechas? En este caso, en este primer calendario de Horizonte, las fechas importantes que se están marcando es el 18 de abril y el 25 de agosto, de un punto de pivote de observación vinculado a un elemento topográfico del paisaje, que es el Cerro Picachos y el Cerro Zamorano. El Cerro Zamorano está íntimamente vinculado a toda la trama religiosa que existe en Querétaro, con todos los grupos otomíes de esa zona, y la parafernalia hacia el Cerro Zamorano es sumamente importante, ¿no? Casi como el Cerro Culiacán aquí en Guanajuato. Entonces, el pivote, pues, es el 23 de marzo, que pues es para todos conocido, el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, y entonces, pues, de equinoccio a solsticio, ¿no? Vemos que hay cómputos de 13 días y cada uno de estos elementos está íntimamente vinculado con un aspecto arquitectónico de lo que sería el calendario de Horizonte. Esto es artificial, esto es natural, pero esto artificial está orientado a que esto se replique cada año, ¿no? Entonces, en parte sabemos que Cañada de la Virgen, si bien se construyó en 540, podemos decir que el conocimiento que tenía la gente que la construyó, pues data por lo menos de 1000 años de observación del cielo, para poder replicar los fenómenos celestes a través de la observación de este paisaje artificial. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo aquí se va contando de 13 días al 1 de mayo, que es una fecha importante hacia el 3 de mayo, y que vamos a ver que en Cañada de la Virgen va a estar vinculada a este espacio específico, y después con el tiempo fuimos conociendo que las ofrendas que había en cada uno de los espacios estaban íntimamente vinculadas a cada uno de los eventos celestes, ¿no? En este punto encontramos un Xipetotec, lo encontró Luis Felipe Nieto, que es el primer brasero, el único brasero que tenemos. Bueno, tenemos otro más que está en el basamento piramidal, pero aquí es donde se encontró un Xipetotec, ¿no? Y que está pues íntimamente relacionado a esta veintena, ¿no? De Tlacaxipehualistli, que sería el desollamiento esta festividad que ya conocemos, pero que está vinculada pues a la muerte de la tierra, ¿no? O sea, que mayo, que en realidad es cuando más seco está, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, todo esto tuvo no solamente un registro fotográfico puntual desde estaciones fotográficas fijas, sino que también, bueno, pues por supuesto como arqueólogos, pues tuvimos todo un registro sumamente puntual de los puntos de observación. El punto de observación en principio pues fue el basamento piramidal. Es lógico, es lo más alto, es donde la gente debió haber observado la salida del sol,
Y en este caso hay que ver que Cañada de la Virgen mira al sol, o sea, no es como Teotihuacán, tiene la misma orientación que Teotihuacán o Palenque o Templo Mayor, pero de estas pirámides el sol sale detrás de la pirámide. En el caso de Cañada de la Virgen, el sol ingresa a la pirámide. Entonces, el que está viendo, ¿no? El que está observando, el que está registrando, pues está en el basamento piramidal y el sol está saliendo enfrente de él, ¿no? Entonces, claro que todo esto tiene sus azimutales, tiene su seguimiento. Ese es un primer punto, el que vimos anterior, es un primer punto de observación. Hubo necesidad de bajarse de aquí, situar otro punto de observación en el pórtico y después situar otro punto de observación en este punto para poder observar el oeste, es decir, cómo el sol está entrando a la pirámide, ¿no? Fueron el registro de varias puestas solares y lo interesante del proyecto de observaciones celestes es que trabajaron dos extraordinarios investigadores. Uno es Francisco Granados, que es etnohistoriador y estaba haciendo su maestría en etnohistoria, y entonces documentó muchísimo con códices todos estos eventos que él fue encontrando. Y el otro fue Rosana Quirós, que hizo su primera tesis, o sea, su primera tesis de maestría fue sobre estaciones fotográficas fijas y sobre una topografía visual hacia los cerros y hacia el paisaje, ¿no? Esa fue la de maestría, y la de doctorado ya tuvo que ver propiamente con este paisaje cósmico que tiene Cañada de la Virgen, ¿no? Entonces, en términos metodológicos, podemos decir que toda esta información es una información perfectamente bien registrada, ¿no? Que puede servir de comparación para innumerables investigaciones de la misma categoría, de la misma calidad, en cualquier otro sitio arqueológico no solamente de la República Mexicana, sino del mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha permitido, bueno, este tipo de fechas que ya dijimos, el 1 de marzo, acá tenemos el 5 de marzo, en realidad es el solsticio de invierno, lo que sería el solsticio de verano, y entre estos puntos es donde hemos logrado, por ejemplo, el 25 de agosto, que regresa el sol al eje de simetría, ya hemos empezado a vincular las fechas prehispánicas con las fechas calendáricas actuales, y bueno, una fiesta de enorme importancia que persiste ahora entre los pueblos jonas, ¿no? Jonas del noreste de Guanajuato, es justamente la recolecta de la tuna para la elaboración del coloche, ¿no? Y ahí empieza la fiesta, ¿no? El 25, y bueno, ahora hemos estado tratando, que son investigaciones en curso, de ver todas estas fiestas, ¿no? Porque ahora el 4 de marzo, que también el sol va a ingresar, ¿no? Se va a alinear, pues es justamente la fiesta, que es este punto, es justamente la fiesta, es el inicio de todo el de la conquista, que para la época prehispánica pues estaría vinculado a Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, que además nosotros siempre creíamos que toda la población de Cañada de la Virgen era otomí, y ya vimos que no, que también tenemos purépecha, tenemos náhuatl y tenemos un individuo maya que no sabemos aún si es pariente, pero que vamos viendo que la mayor parte del tiempo en Cañada de la Virgen hay más bien un culto al ancestro que culto a los dioses, ¿no? Sí van a aparecer los dioses, pero justamente cuando se desacraliza este linaje y lo entierran, entonces van a empezar a aparecer las primeras representaciones de deidades como Xipe y como Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que son las únicas que hemos identificado. Entonces, esto es al revés, o sea, esto está ya visto desde otro punto, y son las puestas solares en relación al basamento. Y bueno, tenemos el 21 de diciembre, que es nuestro pivote, ¿no? Aquí va a aparecer siempre el sol, y el sol se va a ir escalonando, va a ir subiendo poco a poco al 17 de febrero de ida, y de regreso 28 y 2 de noviembre. El 3, pues, es 2 a 4 de marzo, que es la alineación, y de regreso 6 a 9 de octubre. Si nosotros comparamos estas fechas actuales con las fechas calendáricas mesoamericanas, con las veintenas, nos vamos dando cuenta que, bueno, no solamente contaron enfrente con 13, sino que acá de este lado contaron con 20, ¿no? Esta sería todas las veintenas hasta el 21 de junio, que sería el punto de elongación mayor del solsticio de verano, ¿no? Es más o menos este es el reloj cósmico en Cañada de la Virgen, ¿no? Y estas, pues, son la posición de la luna. La luna ha sido muy difícil de registrar, pero también ha sido de enorme importancia las fechas lunares,
porque contrario a lo que va a pasar ya en la Cuenca de México, por ejemplo, con los mexicas, es que la luna ya no cuentan con la luna es mítica, es de creación, la destruyen, ¿no? Es la Coyolxauhqui, es la decapitada, pero no cuentan sistemáticamente con la luna, ¿no? Y la luna es fundamental para la agricultura y para la pesca y para la recolección. En el caso de Cañada de la Virgen tenemos ambos calendarios, están contando los días con el sol y contando los días con la luna, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, la luna es difícil, la luna hay que entender los eclipses, hay que entender su propio ciclo, y eso para nosotros también fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, la luna en Cañada de la Virgen es una belleza mirarla, y por supuesto, cuando no hay luna y tenemos la Vía Láctea que nos atraviesa el sitio de sur a norte, ¿no? Que está asociado con la plataforma sur y la estructura circular al norte, y al norte se posiciona exactamente al centro de la estructura circular, te paras y al centro lo que tienes es la polar, ¿no? Entonces ya creemos que no nada más es una estructura circular asociada simbólicamente al viento, ¿no? Ya creemos que más bien la estructura circular también está asociada al arranque de la Vía Láctea, ¿no? Ese Mixcoatl que vamos a ver en el cielo y que está íntimamente vinculado con el sector de casa de recolección del lado norte, ¿no? De Cañada de la Virgen, ¿no? Cañada de la Virgen, todo lo que está puesto es realmente simbólico, abstracto, y en el lugar no hay una riqueza, no hay una exuberancia, hay una pieza de cada cosa. Hay una pipa, hay un sello, hay una turquesa, hay una jadeíta, es decir, no hay tanto, podría haber habido mucho. ¿Por qué? Porque está en un área de naciones o de estados o de culturas, pero no, es más común, no es un santuario, no, o sea, no llegó mucha gente, es más bien como un templo más íntimo, ¿no? Ahorita podría dar otro nombre, ¿no? Y bueno, esta en realidad lo comparto porque, bueno, tenemos las veintenas, pero pues ya vistas así entre el solsticio y los equinoccios, y los nombres otomíes, ¿no? ¿Por qué? Porque el calendario otomí, hoy por hoy en la actualidad, arranca el 4 de marzo. Este es Antajayo, aquí arranca, y entonces el señor de la dualidad, el señor de la conquista, y bueno, pues fuimos más o menos como marcando y qué significaba cada una de las veintenas en el calendario otomí. Ahora con la presencia mucho más lingüística y étnica que tenemos como resultado del ADN, pues tendríamos que empezar a replantear algunas cosas, pero lo bueno es que lo tenemos en otomí y en náhuatl, entonces ya por lo menos dimos un paso más, ¿no? Entonces, bueno, está mal, 450, pero bueno, pensábamos, pero no, en realidad es 540, no hay una fecha mayor. Tenemos 4 cuartos en la plataforma norte, tenemos 2, o sea, en la este tenemos 2 y 2, el pórtico, el patio hundido, 4 cuartos en la plataforma sur, que son los que me tocaron realmente excavar, estos más bien los restauré, y el basamento piramidal, que lamentablemente fue dinamitado en los años 40, y entonces por eso tenemos esa pérdida terrible en la parte central del basamento piramidal. Tenemos perfectamente identificadas las etapas constructivas, tenemos primera etapa, segunda etapa, y esto que está aquí, que es la tercera etapa, que nosotros tuvimos que quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban construyendo la tercera, pero se quedaron en el camino, es decir, eran solamente volúmenes constructivos, ¿no? Quedaron testimonios de los volúmenes constructivos y toda la tierra, esta misma tierra, que en principio se pensó que había que bajarla, en realidad está acomodada en Cañada de la Virgen. Si se dan cuenta, bueno, la primera etapa constructiva, la forma arquitectónica desde el principio es la misma, solo que los volúmenes constructivos pues van avanzando, ¿no? Casi todo este material, bueno, se pudo volver a restituir, ¿no? Por anastilosis, ¿no? Y tenemos en realidad las etapas constructivas perfectamente selladas y tenemos una batería de 27 fechas de carbón 14 para Cañada de la Virgen, que en realidad sí nos permiten asociar sistema constructivo con vida diaria y también asociar etapas constructivas, por ejemplo, la segunda etapa de 240 años de duración,
ahorita estamos trabajando Rosana Quiroz y yo en tratar de vincularla con fenómenos celestes, ¿no? Y entonces ver que en realidad el crecimiento de cada una de las etapas se vincula a este registro de algún fenómeno celeste, ¿no? Estamos trabajándolo. Por supuesto, se hicieron toda una serie de pozos de sondeo en donde logramos, pues, desde conocer, aquí son 13 fechamientos, pero en realidad fueron 27 en total, que se han remitido pues a Beta y por supuesto también a fechamiento de la subdirección académica de Lina. Y bueno, esta es la fecha, ¿no? 540, 1050. 1050 fue porque tenemos una fecha previa de Luis Felipe Nieto que le dio justamente esta fecha, pero nosotros en las 27 fechas que tenemos no llegamos a más de 950. Entonces estamos como replanteando que en realidad no hay 100 años más de vida en Cañada de la Virgen y estamos como reescribiendo esta parte, ¿no? Entonces, bueno, del rango de tiempo más corto fechado es de 80 años, que es muy corto para Cañada de la, para la arqueología, y lo tenemos vinculado a la vida diaria, ¿no? De un lugar sagrado tenemos usos domésticos, rituales, tenemos la manufactura de cuentas de piedra, tenemos instrumentos tallados, tenemos fogones de calentamiento de los cuartos, tenemos así como tres generaciones preciosas, miren qué bonita, ahí está el sello, ¿no? Un cilindro, un sello cilíndrico. Y bueno, toda una cantidad de materiales blanco levantado, así casi caídos, ¿no? Casi como el techo caído, lo podemos ver en el proceso, bueno, es una cantidad impresionante. Y bueno, además, pues como fechamos directamente individuos, pues tenemos aminoácidos, pues por aminoácido en hueso, tenemos dieta, que en este caso es 15N, 14N, pues una dieta basada en el maíz, pero por ejemplo en el caso, ya lo veremos ahorita más adelante, de la niña Guerrero, que bueno, ya no quiero decir más nada del ya realmente el sexo ADN que nos acaban de dar, bueno, es otra vez controversial, ¿no? Que bueno, hace que la ciencia avance, ¿no? Porque bueno, han pasado por el proyecto dos antropólogos físicos, uno dijo que era niño, el otro dijo que era niña, y ahora resulta que el ADN dice que es niño. Y la habíamos puesto así, el niño guerrero, y después la niña guerrero. Y con el jerarca, que es el entierro 13, que es el otro tan antiguo, ¿no? Los dos son muy antiguos, de 700 años antes de Cristo, es decir, 1000 años muertos antes de que se construyera la primera piedra de Cañada, pues resulta que era el jerarca, y pasaron también dos físicos que dijeron que era hombre, y resulta que por ADN es mujer. Entonces vamos a tener ahí algo muy interesante, porque entonces es el culto a la madre, ¿ya? Esta es la mujer, no es el jerarca, es la jerarca, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya lo iremos avanzando poco a poco, aunque ya lo dije, ¿no? Pero bueno, en antropología física y forense, este es el entierro 13, que ahora ya, que siempre se pensó que era hombre. Hay ausencia, la mayor parte de los restos óseos en Cañada de la Virgen presentan ausencia de huesos, ¿no? El niño o niña, ¿no? Tenía ausencia de huesos, ahorita aquí viene cortada, de rodillas para abajo, también no hay cadera, y la mayor parte de los 19 entierros, que en realidad son pocos, pero son los que hay, ¿no? Fueron los que se encontraron en todo el proceso de excavación. En realidad, en todos hay ausencia de manos o de pies, ¿no? Que se ha tratado de entender, se ha tratado de interpretar desde distintas ópticas. Una de ellas es la desacralización de un linaje, y entonces el quitar manos y pies es como realmente te entierro para enterrarte, te entierro para ya no recordarte, te entierro para ya no venerarte, te entierro para que ya no puedas caminar, ¿no? Entonces, sin manos y sin pies, ¿no? Y bueno, hay otras que también se han ido estudiando, pero que bueno, siguen siendo planteamientos hipotéticos, ¿no? Pero bueno, de todos ellos, pues tenemos, por supuesto, el estudio de edad, de sexo, de estatura, complexión, o sea, toda esta parte de antropología física la tenemos, logramos, también fechamos algunos por aminoácidos y colágeno, y el entierro 5 y el entierro 13, pues fueron los que nos dieron épocas que a nosotros desde entonces siempre nos sorprendieron, ¿no? Este sería el entierro de la niña Guerrero, que en un principio era niño y que ahora aparentemente vuelve a ser niño, y que bueno, entonces desatora, quita muchas de las interpretaciones que habíamos dado. En algún punto pensábamos que podíamos estar ante un aciguateteo, ¿no? Una niña muerta en parto, por el tipo de ajuar doméstico, por la ausencia de cadera, por los nonatos
le pusieron 4 neonatos en en esta parte y lo ofrendaron, porque ahora sí ADN no lo puedo discutir, lo ofrendaron con cachorritos de 2 cachorritos, o sea, bebés todos, de un venadito, un zorrillo, dos perritos y un sapo. El sapo es el único que es adulto, ¿no? Que es un sapo grandote. Y bueno, tiene clavado post-mortem aquí un hacha, lo acompaña otra hacha, ¿no? Tiene toda una serie de collares bellísimos. En la parte norte de su cuerpo tiene este cuchillo de obsidiana afectado por una cuenta de riolita, que en un principio pensábamos que nos estaba señalizando simbólicamente un eclipse, ¿no? Entonces, bueno, es un entierro muy complejo. Esta es su ofrenda. No es una ofrenda, vamos, de gran belleza, sí, sin duda alguna, pero vean, casi todos son utilitarios, domésticos. Solo esta ollita tiene, esta escudilla tiene cerámica, es cerámica al negativo, ¿no? Pintura al negativo, que se ha perdido mucho, pero en general, pues son platos, escudillas, ollas, cajetitos, ollitas, y bueno, esta sería su ofrenda, que en realidad es pues es un cuchillo obsidiana, este es el disco de riolita, unos cascabelitos que llevaba atado en los pies, las dos, unas navajillas prismáticas y los collares de cuentas de concha, ¿no? Vean, incluso lo afectó la tercera etapa constructiva, pasa por encima del cráneo, ¿no? Estos son otros entierros. En este cuarto se encontraron 12 entierros, ¿no? Es un poco el acercamiento que cuando pensábamos que era niña pensábamos hipotéticamente que podría ser una ciguateteo. Y bueno, ya en este momento yo de veras no me puedo pelear con los resultados de ADN, es niño, ¿no? Como en un principio se había pensado, y pues el trabajo que se hizo de identificación de mandíbula para dar rasgos femeninos en ausencia de cadera, pues resultó que es incorrecto, ¿no? Pero bueno, también se trabajó al respecto y se sabe que tuvo tuberculosis, ¿no? El otro entierro, que también ha causado controversia y sigue causando controversia, pues es el entierro 13, el jerarca, pues más bien la jerarca, ¿no? Que también después de varias capas de materiales matados, de cerámica como esta, blanco levantado, matada, aquí lo vemos, capas y capas y capas, bueno, encontramos ya propiamente el entierro, que está asociado a este punto que es el templo rojo, le llamamos el templo rojo por el tipo de pintura, ¿no? Aquí en este punto, y que además curiosamente Luis Felipe Nieto excavó aquí un pozo de sondeo, aquí en este punto, en esta esquina, para ver si continuaba el mural, y nosotros seguimos trabajando porque dijimos, bueno, pues hay que descubrirlo, y encontramos este fogón, y al lado del fogón encontramos el entierro, ¿no? Hay 2 fogones, un fogón aquí y otro fogón acá, que creemos que son de suma importancia para el ritual que se llevó. Esto, pues como les dije, está muy lastimado por la dinamitada que pusieron y está completamente roto, pues, ¿no? Lo que sería el templo, que en realidad es un templo que viene aquí como una antesala del templo, y no se entraba directo, sino se entraba como en zigzag, ¿no? Pero bueno, está completamente destrozado y difícilmente, aquí sí metimos un pequeño muro de restauración, una restitución de muro, pero realmente es difícil entender que en esta parte tenemos pues un enorme templo con una antesala, ¿no? Esta es la ofrenda del jerarca, de la jerarca, y tiene cosas, nosotros siempre, fechó 800 años antes de Cristo, y el niño guerrero fechó también 800, es 750 y 800 años antes de Cristo. Finalmente, por supuesto, tuvimos que mandarlos fechar, y la fecha de ambos quedó aproximadamente en 400 años antes de Cristo. De cualquier manera, son 1000 años antes de la construcción de Cañada de la Virgen, por lo que consideramos que son bultos funerarios. Y la otra cuestión en discusión está si fueron semi-momificados o si fueron empetatados, ¿no? O si fueron guardados en algún lugar y después, una vez que se construye Cañada de la Virgen, venerados en Cañada de la Virgen, y para la época de 780, que es la fecha del perro que lo acompañó,
y también es la fecha de varios de los entierros que acompañan a la niña, sabemos que para 780 después de Cristo están desacralizándolos, ¿no? Ya están enterrando y están construyendo por encima de ellos, ¿no? La ofrenda es hermosa, tenemos no sé si lo tengo en grande, bueno, ahora, ¿qué es lo que ocasionó la muerte de la jerarca? Bueno, en principio, todos los estudios que hizo Demián Barrales para la identificación de sexo, ¿no? Y la aproximación facial forense, pues miren, nos habla realmente de un individuo, él decía que era un individuo masculino, 52 años, fuerte, con varias fracturas, ¿no? Y el impacto de muerte es ¿no? En el cráneo, en la zona de impacto, y lo que vemos es que es un mazazo, o sea, muere con un mazazo en la cabeza, ¿no? Ahora, con el ADN, pues nos dicen que es mujer. Entonces habría que reconsiderar, sigue siendo una mujer fuerte, o sea, no hay mujeres fuertes, ¿no? Y hay mujeres que pues parecemos varones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una guerrera no la descartamos, ¿no? Estamos hablando de que ya también se ha dicho que las mujeres fueron cazadoras-recolectoras, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso podríamos pensar que estamos ante el ancestro materno de toda esta línea, ¿no? que va a dar la construcción de Cañada de la Virgen y la veneración, pues es una mujer fuerte, de 1,62, diestra, robusta, ¿no? De alta jerarquía social, sí, muere a los 52 años de un golpe del cráneo, y las enfermedades que padeció fueron prognatismo, periodontitis, deficiencia de hierro, y las lesiones que tuvo en vida fueron fractura nasal y fractura de costilla izquierda, ¿no? Que en un principio se decía que posiblemente podría ser de una cuestión de lucha, ¿no? Frente a lucha, pero pues igual podría ser lo mismo o igual una caída, ¿no? Esas todavía, pues no lo sabemos. Entonces, bueno, estas serían las fechas, 770 a 400 años antes de Cristo. Esto fue fechado en beta y después se reenvió pues al Departamento Sólido del UNAM y ellos confirman 393 años antes de Cristo, ¿no? Que sigue pues siendo controversial, y parte de la explicación del entierro 13 pues es esta, ¿no? Que en los códices tenemos este registro de los bultos, ¿no? La presencia miren aquí el bulto, ¿no? Y este sería como de alguna manera una comparativa de nuestra pintura mural con el tipo de representación en códice de las líneas, ¿no? Porque nosotros no tenemos toda esta parafernalia, pero sí tenemos los colores y las líneas, ¿no? Es sumamente abstracto. Y este sería, pues, el ejemplo de algunos bultos mortuorios que ya sea que se hayan trasladado así, amarrados, o en petate, que no tengo la foto, pero que recientemente se han descubierto muchos en la zona PAME de Querétaro, ¿no? De la región de la Sierra Gorda de Querétaro. Bueno, otros estudios que han acompañado pues fueron edafología, suelos y sedimentos, biología, etnobotánica, historiografía, historia oral, antropología, la restauración y conservación, buena parte de laboratorios que nos acompañaron para poder identificar pues, los contenidos de las ollas, ¿no? Y bueno, también estudios de arquitectura vernácula. Esto sería todo el trabajo que se hizo de edafología, ¿no? Y fueron 40 muestras, fueron enviados fue por Lourdes Aguirre, se enviaron a los diferentes laboratorios, y bueno, pues ya lo había yo dicho, ¿no? Un bosque de galería con nogales, con fresnos, con ailes, con encinos, ¿no? Que bueno, es una riqueza distinta al panorama que podemos ver en la actualidad. Esto, bueno, nos permitió identificar a nivel microscópico, pues toda una serie de plantas que todavía subsisten, ¿no? Este es el yautli o la Santa María, que es tan importante para los rituales todavía en la actualidad, y bueno, pues estuvo asociada al entierro del niño guerrero, ¿no? En este contexto funerario. Tabaco también se localizó, se localizaron tabaco, chía, amaranto, no sé, varias, chile, ¿no? Que esto es importante porque nos habla de una dieta mucho más amplia. Y bueno, también sirvió para sembrar el jardín de arbustivas nativas, que se diseñó en 5 lunas, ¿no? Un símbolo que tuvimos en un tepalcate, lo pusimos en el suelo, y entonces aquí está al principio, pero es muy interesante porque
En estas 7 lunas, pues se pusieron todos los árboles que se utilizaron para la construcción en Cañada de la Virgen, todas las semillas que se encontraron, y además todas las plantas medicinales que se localizaron, y todas las plantas de ceremoniales que también se localizaron. Entonces no es un jardín cualquiera, es un jardín de arbustivas nativas vinculado a los patrones alimenticios y de consumo ritual de Cañada de la Virgen. Entonces, es la luna medicinal, la ornamental y ambiental, los productos no maderables, y bueno, esto es parte del primer recorrido. De hecho, primero entras al jardín y después vas a la zona arqueológica. Y bueno, pues lo vemos, miren, salvia azul, árnica en el patio hundido asociado, ¿no? La hierba del perro, ¿no? Tan buena, yo la tomo para la bajada de triglicéridos. Estaba puesta, ofrendada en los contextos funerarios, ¿no? Y bueno, los procesos arqueológicos del cómo estaba, cómo empezamos, cómo seguimos avanzando, cómo fuimos encontrando las etapas constructivas. Todo esto este es el complejo B, cómo fue avanzando, y todo, bueno, todo esto lo tenemos también en 3D, con estas estaciones fotográficas fijas, los procesos de análisis arqueológicos. Este es el otro, nuestras deidades están así, se presentan en este tipo de braseros, ¿no? Este es el tipo de cerámica blanco levantado, que es el 90% que tenemos. Pues la restauración mueble de todas las cerámicas, de todos nuestros utensilios que tenemos, vean, se respetó la ausencia de los huequitos, porque pues eran piezas matadas, incluso están los golpes el golpe de donde la mataron, pero no quisimos completarla, sino dejarlo así para que la gente entendiera que todo esto lo tuvimos que volver a pegar, ¿no? Pero que en sí, en realidad, estaba en ofrenda matado, golpeado, ¿no? Entonces, y los estudios de objetos líticos iconográficos, vamos avanzando, tenemos maquetas, tenemos este tipo de representaciones aparentemente nosotros que pensamos que es un Tlaltecutli, ¿no? Es decir, como, ahora sí que la diosa de la tierra, y tenemos algunos otros que son cartuchos de fechas, ¿no? Este es un cartucho de fecha, ¿no? Tenemos los atados, muy, 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 muy parecido como a la iconografía ñuñé, que además se parece por ahí, pero estamos avanzando en eso, de alguna manera la estamos comparando con los glifos del año zapoteco. Y bueno, pues aquí tenemos el otro cartucho, que es lástima, aquí tenemos una fecha, es una unidad, ¿no? Y bueno, tenemos varias de estas, ¿no? Muy sencillas, pero finalmente están mostrándonos aspectos iconográficos de importancia, ¿no? Lo mismo, esta es la única figurilla que tenemos para Cañada de la Virgen, la tablita esta, y bueno, hemos tratado de intentar de alguna manera comparar, ¿no? Compararnos con algunos otros para ver en dónde estamos, cómo estamos, qué similitudes estilísticas, iconográficas podemos tener. Y bueno, sí lo hemos hecho hacia la parte zapoteca ñuñé, porque bueno, creemos que lingüísticamente, pues al ser parientes, puede haber como alguna posibilidad de comparativa, ¿no? Lo mismo en análisis comparativos, nuestra almena, que procede de Cañada de la Virgen, la hemos comparado con la almena de Plazuelas, y bueno, pues esta es una atadura de años, que incluso después de presentar nosotros este trabajo, este glifo ñuñé de lagartija, le permitió a Aramoni, a María Elena Aramoni, que en paz descanse, hacer su último libro, y justamente fue sobre el glifo ñuñé y la representación iconográfica que se tiene en todo Guanajuato de este glifo, ¿no? Súper padre el trabajo, ¿no? Y bueno, este sería nuestro Tlaltecutli, es muy sencillo, pues ahora sí que la fachada del templo. Esta sería una de las garras, ¿no? Y los 3 dientes, ¿no? Es una laja de este tamaño, aquí está. Y bueno, esto es lo que nosotros creemos, este es el templo, esto es lo que nosotros creemos que está representando, ¿no? Un Tlaltecutli. Habrá que seguirle indagando, como todo en la ciencia, pues son avances, ¿no? Y son hipótesis, pero que bueno, creemos que son como las líneas teóricas por las cuales nos estamos encaminando. Todas las muestras óseas fueron igualmente analizadas. Este es el perro que acompañó a la jerarca, y este es el perro que acompañó a todo el entierro, no solo del niño guerrero, sino de todos los que le acompañan, ¿no? Este es el otro perro. Fabiola Guzmán, pues es un perro, que es un perro normal, este es el perro normal que se encontró. Este sí es un xoloescuincle, y este es un perro normal, no es peludo, ¿no? De hecho, ellos se lo quedaron porque dicen que es un ejemplar único,
para todo Mesoamérica, este perro que es el que acompañó al jerarca. Dicen que es un perro maltratado y dicen que es un perro que la última comida que le dieron fue un conejo, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, pues al final lo apapacharon, pobre perrito. Y bueno, hay otros más, se han identificado, pues los que les dije, falanges de anfibio, venado, falange de ave, restos de 3 perros, un zorrillo, un conejo, una tortuga de agua dulce. Entonces, bueno, pues tenemos anfibios, reptiles, aves, y todos estos pues están asociados a los entierros 5, 10 y 11, que están en el mismo espacio funerario del entierro 5, que es el niño guerrero que les mostré, ¿no? Pues todos los artefactos de piedra, tanto pulida como tallada, por supuesto Cañada de la Virgen lo que más tiene es calcedonias y riolitas, esos son sus instrumentos cotidianos. Para el estudio de los pastos y techumbres, estas serían las improntas de pasto que se encontraron en contextos cerrados, y todas estas fibras se remitieron al Instituto de Investigaciones de Química, y bueno, pues hicimos estudios de sistemas constructivos vernáculos para poder saber si los pastos que en la actualidad se utilizan por las comunidades aledañas, pues son los que en época prehispánica se utilizaron, y en efecto, estos pastos son el pasto, le llaman pasto blanco, es trillado por el ganado, la introducción del ganado no lo come, pues no lo come el ganado, el ganado le siembran otro tipo de pasto, pero los pastos nativos no los come el ganado, y este es el tipo de techumbres que pudimos registrar, y bueno, pues esta es nuestra propuesta de techumbre para lo que sería el complejo A, ¿no? Para la parte del techo del templo del basamento piramidal es plano, y ahí tenemos laja, tenemos polines de mezquite y laja, ¿no? Pero pues en aplicaciones, pues todo lo que construimos, esta es la casa de los acervos, que es donde tenemos guardado todo lo que encontramos, y bueno, todo lo que se fue construyendo está inspirado en este tipo de modelo, pues, de arquitectura vernácula para aplicarlos, ¿no? Propiamente de los proyectos productivos, que sería la parte social, ¿no? Formamos orientadores de varias comunidades que son, estos son trabajadores y estos son los chicos orientadores. Y bueno, esto fue cuando el 21 de marzo, después de inaugurarse en febrero, tuvimos muchísima gente, incluso se tuvieron que contratar vehículos, ¿no? Pero bueno, eso fue casi el mismo año, pero poco a poco, pues ya llevamos 10 años de abiertos al público, y el proyecto de orientadores, pues ha sido pues realmente ha cumplido pues todas las expectativas, que se ha replicado en todos los demás sitios, ¿no? En todos los demás sitios excepto plazuelas que los niños, que son niños, ¿no? Los que orientan y los que llevan la visita, todos los demás sitios arqueológicos nos copiaron, pues, que bueno, les compartimos esta formación de orientadores de varias comunidades, y bueno, permanentemente estamos dándoles la capacitación, ¿no? Otro proyecto productivo es el taller de cerámica que se hizo en una de las comunidades, que es San Isidro de la Cañada de la Virgen, porque bueno, Cañada de la Virgen, todas las comunidades aledañas están a hora y media, 2 horas a caballo, y toda la mayor parte de los trabajadores así llegaban, ¿no? A caballo o caminando, porque bueno, el único problema que no tiene es una gran ventaja, y el polígono que lo protege también, la parte privada hizo una declaratoria de reserva natural protegida, ¿no? Entonces, aparte del polígono de las 16, el polígono de las 178 hectáreas, todo el rancho, las 5,000 hectáreas, se convirtió en reserva natural protegida, ¿no? Entonces, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener este paisaje celeste para poder seguir observando, y no vamos a tener una contaminación de luz o alguna contaminación como muchísimos otros sitios que tienen esta mancha urbana, ¿no? Entonces el taller lo que hicimos fue inspirado en la cerámica de Cañada de la Virgen, para que estas comunidades pudieran entrar pues al ciclo de venta. El problema que hemos tenido es que no hemos logrado que toda esta cerámica que producen las jovencitas se venda en el centro de atención al visitante. Ahí esa cadena está interrumpida, ¿no? Y muchos estudios interdisciplinarios estudiaron todas las comunidades para saber sus perfiles, sus fiestas, el tipo de cerámica que se iban produciendo, muy similar a las grandes ollas de blanco levantado, el tipo de comidas, para poder derivar actividades de turismo rural,
reconocimiento de su patrimonio histórico, de su patrimonio natural y tradiciones. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? A pesar de que están incorporadas dentro del plan de manejo, ¿no? Lo que ha pasado es que una vez que se abrió al público, pues ya no hubo interés, ¿no? Ya como que dijeron, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lo arqueológico, ya lo social le toca al municipio, ya no tenemos por qué seguir investigando para vincular a las comunidades, y entonces pues lo que pasó es que todo este avance que teníamos en términos de materiales, de territorio, de formas de organización, de códigos de comunicación y expresión, pues se quedó ahí en las gavetas. Sí se constituyó la mayordomía de Cañada de la Virgen, que es la que organiza cada 4 de marzo la velación al Señor de la Conquista, pero hasta ahí se ha quedado solamente a nivel ceremonial, y no se ha podido avanzar para que esta propia mayordomía ayude a resolver, por ejemplo, problemas internos de las comunidades, ¿no? Que para mí sería como lo más importante de cualquier proyecto arqueológico, es sí lo arqueológico, pero más allá de esto es la vinculación con las comunidades, ¿no? Y me parece fundamental que la investigación pudiese seguir participando. Nosotros teníamos el proyecto comunitario de comida vernácula tradicional, que bueno, no se ha podido implementar. Y a la hora que se implementó de una manera no integradora, ¿no? Y sin considerar los estudios previos que se tenían de toda esta cocina tradicional, que bueno, la idea era que no se desarticule, ¿no? De las tradicionales modos de cocinarla, y que bueno, es una delicia, ¿no? La flor de calabaza, el choconostle de esta región es maravilloso, pero bueno, lamentablemente, pues todos estos proyectos quedaron en el tintero, ¿no? Que de todos los nopales se identificaron, por supuesto todos los hongos y sus recursos naturales y culinarios, ¿no? Que hay una cantidad impresionante de hongos, dicen que ya quisieran los franceses tenerlo, ¿no? Que dicen que es delicioso. Y bueno, hay muchísimos, hicimos todos los estudios de las comunidades y su actividad compatible, qué podrían hacer: cantería, lapidaria, herbolaria, comida ranchera, bordados, servilletas, testimonios orales, las fiestas patronales, para ir sabiendo, o sea, no que todo el mundo llegara a Cañada, sino que de Cañada distribuir hacia las comunidades rurales, pero pues eso lamentablemente hoy por hoy no se pudo hacer. Una vez que se abrió al público, se buscó que la operatividad propia de Cañada de la Virgen, tanto el centro de atención al visitante como la propia zona, contaran con recursos para su mantenimiento operativo, que sí lo logran, es decir, el 1 o 2 millones que se requieren anuales sí lo da la taquilla, pero ya a partir de ahí, durante 10 años, no ha habido un solo dinero para seguir investigando. Y ya con el tiempo, después yo dejé Cañada de la Virgen en la operación, toda la investigación en el 2011 que abrimos al público, seguimos haciendo catálogos, seguimos investigando para 2012, 13, 14, y para el 2015, a mediados del 2015, tuve que entregar Cañada de la Virgen, pues en realidad por la situación de la defensa del otro sitio, por la afectación de la autopista, pues de alguna manera, pues el reclamo, o sea, de alguna manera, pues, ¿qué puedo decir? Perdí, ¿no? Perdí las coordinaciones tanto de Cañada de la Virgen como de Protección Técnica y Legal, renuncié, y a partir de ese momento, pues ya no he recibido de Lina un año recibí 4,000 pesos, creo que en el 2014, una cosa así, y luego el 2015 me iban a dar 5,000 y ya no me los dieron porque hubo un recorte presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues yo ya sigo trabajando en investigación con mis propios recursos, o sea, yo logro que el Cinvestav ponga una parte, eso es lo que logro, ¿no? Tengo la capacidad de gestión, pero ya desde hace 10 años no recibo un solo peso, ¿no? Mi proyecto está en el sistema, sin financiamiento, y se llama, pues, Cañada de la Virgen, proyecto de difusión y divulgación del patrimonio de Cañada de la Virgen, algo así se llama. Pues eso es todo. Sí, gracias. Este es bien interesante porque este es el jipe. Miren, este es el otro bracero, vean el doble brazo, ¿no? Tenemos uno en una colección particular de Miguel Malo Sosaya, que el próximo año va a cumplir 50 años de suicidarse, así como 50 años de la ley del 72. Estamos organizando algo.
porque esta colección de Miguelito Malo se dividió, bueno, es una historia, ya hice un artículo que se llama El suicidio del suicidio, pero bueno, mire, es un shipe, o sea, ahí está la doble manita, ¿no? Pero esta es la representación de nuestras deidades, es decir, Cañada de la Virgen tuvo un culto de 540 hasta 780, 800 por ahí, un culto a los ancestros y después son desacralizados y viene un culto ya a deidades, ¿no? Pero representados de esta manera. Pues yo quedo con la boca abierta, ¿no? O sea, me parece muy interesante esta visión tan completa que nos das de, pues que abarca tantísimos aspectos, que seguramente tiene, pues abre posibilidades de reinterpretaciones, de nuevas, o sea, hay muchísimas posibilidades que deja abierto, además de lo que ya tiene consolidado. Me imagino que hay, yo no soy arqueóloga, pero hay muchos avances en cuestiones metodológicas, en fin, en cuestiones de incluso de, pues de las concepciones de los estudios sobre la mujer, ¿no? O sea, sí. todo esto que de la líder esta, de la mujer que nos hablas, el asunto cósmico. Bueno, me parece que me quedaron muchas ganas de ir a Cañada de la Virgen, Sí. además a que me guíen la gente de por allá. Me queda también un sabor de boca, pues, o sea, ¿cómo es posible que no sigan apoyando esto? O sea, me parece totalmente lamentable, cuestionable hacia las autoridades del instituto que, y bueno, no sé qué pasaría también, porque nos hablabas en un principio que, bueno, había financiamiento federal, estatal, municipal, se fueron también acabando, dejaron esto nada más prácticamente en manos de los particulares, ¿no? No, bueno, el FIARCA sigue, o sea, y la operación de Cañada de la Virgen sigue teniendo presupuesto del FIARCA, del fideicomiso, en donde participa, hasta donde yo me quedé, el INA participaba con 2 millones anuales, el Instituto Estatal de la Cultura es el que tenía la carga más fuerte, y los municipios, dependiendo de dónde se estuvieran abriendo las zonas, ¿no? Porque en un principio, bueno, cuando es todo es, y además hay comités técnicos que se van reuniendo, dice, el arqueólogo no tiene que ir a tocar puertas por separado, sino ya te los ponen todos juntos en una mesa de análisis, y eso es importante, ¿no? De hecho, la mayor parte del tiempo de los años que yo estuve dirigiendo, pues sí, teníamos cada mes teníamos reuniones con comités técnicos dependiendo de qué íbamos necesitando, ¿no? Si se trataba de la tenencia de la tierra, entonces, bueno, se juntaban toda una serie de instancias vinculados a eso, si se trataba de ordenamiento territorial o si se trataba ya propiamente del ámbito turístico, de empezar señalización en la carretera. Y entonces todo esto se iba presentando siempre en el FIARCA y salían los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, Cañada de la Virgen tuvo excelentes presupuestos de la Secretaría de Desarrollo Social a través de convenios con el municipio, ¿no? Hubo un año que le inyectaron 3 millones, ¿no? Que wow, dijimos, bueno, avanzamos muchísimo, mucho en función de la apertura, ¿no? De que se lograra aperturar, y la otra hicieron decomisar, ¿no? Bueno, no se dice decomisar, se llama, o sea, comprarle las tierras a Regina, pero pues yo siempre les digo, bueno, se necesita un presupuesto para pagar la tierra, ¿no? No es así de fácil. Además hay una donación ya de 16 hectáreas, y bueno, el camino siempre, la servidumbre siempre fue muy cara, se hizo toda una mesa técnica para la construcción del camino. Yo a esa fue la única que no quise asistir, dije, no, ya, esa construyen ustedes su camino. Y pero una vez que se abre al público, todavía yo te digo, lo abrimos en el 11 de febrero del 2011, ¿sí? Y todavía tuvimos presupuesto para cerrar todo lo que son los catálogos y los folios reales, 2011, 2012, 2013, ya el presupuesto era el presupuesto operativo, ¿no? Pero dentro del presupuesto operativo, pues siempre había modo, ¿no? De calar un piquito para investigación, pero ya para 2000, por ejemplo, cuando yo ya dejo la coordinación operativa, porque ahora tengo la coordinación académica, pero la coordinación operativa está en manos de
Omar Cruces Cervantes, ¿no? Que es un chico arqueólogo, doctor en arqueología, que tiene el otro sitio que está en proceso de abrirse al público, que es Cerro de los Remedios. Pues a la hora que yo renuncio, a él le dan esta coordinación, le suman a él trabajo, y finalmente pues él tenía el apoyo de Hugo Lalde, todos contratados, pero ya no hay dinero para Hugo, por ejemplo. No sé si yo ya desconozco, o sea, en este momento yo desconozco completamente. Y también, bueno, pues estamos hablando de 2016, 17, 18, 19, 20 y bueno, 19 y viene la pandemia, ¿no? Esos 4 últimos años yo desconozco cómo está el presupuesto, pero sigue siendo, o sea, la diferencia aquí está en que, por ejemplo, toda la taquilla de los sitios arqueológicos no se va al INAH, se va al fideicomiso. Entonces, eso está retroalimentando más, por ejemplo, ahora que hubo ayer que fue la reapertura, la apertura del complejo B de Arroyo Seco, ¿no? Que es este maravilloso sitio de arte rupestre. Pues seguramente hubo recursos por todos lados, ¿no? Hubo recursos, siempre se van sumando, ¿no? Hay recursos, vienen recursos por todos lados cuando el sitio ya entra a su fase de apertura. Aunque mucho se dijo que no se iba a descuidar la investigación y que era importante que se abrieran al público y que siguiésemos investigando, en realidad para Cañada de la Virgen, al menos para mí como arqueóloga, como exdirectora pues de la zona arqueológica, y que además sigo siendo responsable de la parte académica y de los muestrarios, de las colecciones, de todo esto, no ha habido un peso, ¿no? No sé si Omar tenga alguna investigación en curso y con los presupuestos que tiene para la operatividad, pues pueda derivar, ¿no? Ojalá, porque sigue investigando, pero pues hasta este momento desconozco. Y bueno, pues sumémosle cuánto tiempo estuvieron cerrados, ¿no? Los sitios arqueológicos. Ahorita ya están abiertos al público, ¿no? Gaby, muchísimas gracias por esta excelente exposición. Muchísimas gracias por tu dedicación y al trabajo y bueno, pues por ponerte la camiseta de la defensa de la cultura de los mexicanos y de la investigación a costa pues de tus propios recursos, como lo hacen muchos compañeros en muchos compañeros. Sí. Ante la situación institucional. No me queda más que dar las gracias a Daniel que está atrás del logo y nos vemos el próximo jueves en Pláticas de Investigación en el INAH.